Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy llegamos a uno de los temas más interesantes. Más allá de interesantes, creo que es uno de los temas más taquilleros en psicología social. Bueno, ¿a qué me refiero? Al tema de emociones. Como ya les había comentado, la lectura es un poco viejita, pero tenemos la oportunidad de volver a revisar este tema de emociones porque es uno de los más taquilleros. Podemos revisarlo con otro documento un poquito más actual, ajá, que nos va a servir para conceptualizar de una manera diferente el tema de emociones, porque ese en realidad es el problema con este tema. Es un tema muy bonito, muy interesante. Como ya les he comentado, cada uno de los temas que revisamos puede dar para un semestre entero, ¿no? Podemos pasarnos un semestre entero revisando teorías sobre las emociones, ¿no? Eh, una de las cosas que me interesa mucho de este texto es que ustedes comiencen a conceptualizar las emociones, las sensaciones, los sentimientos, estados de ánimo, estados emocionales de manera más teórica. La idea con este texto es empezar a desdibujar en ustedes concepciones quizás de sentido común o concepciones, por decirlo de alguna manera, concepciones vulgares de las emociones que tenemos, pues porque todo el tiempo hablamos de emociones, todo el tiempo hablamos de la emocionalidad y cómo me siento y cómo se siente otro, cómo hice sentir a otro o cómo nos sentimos de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia del confinamiento es todo pues todo un caleidoscopio de emociones, chicos, ¿no? Hemos pasado por la tristeza, la ira, el miedo, el desconocimiento, la incertidumbre, en ocasiones la alegría que nos da poder estar con la gente que queremos, ¿no? Durante más tiempo. En fin, o sea, esta experiencia que estamos viviendo ahorita históricamente, llamada confinamiento por COVID, esta experiencia nos está permitiendo revisar la parte emocional de manera muy interesante. Entonces, con este texto vamos a empezar a abordar las emociones en la intención de tener conceptos más teóricos sobre las emociones, es decir, salir de estas cosas repetidas, de estos lugares comunes sobre lo que creemos que es una emoción, ¿no? Sobre lo que nos han dicho que es una emoción, ¿no? Entender que cuando la gente nos dice no te enojes. Ajá. Cuando la gente nos dice, no te enojes, no te pongas triste, ¿ok? En realidad lo que la gente nos está pidiendo es que vayamos un poco contra natura, chicos, porque tenemos una batería de emociones que podemos discutir si son básicas o son complejas, ajá, pero todos tenemos una batería de emociones. Ajá. Esta batería de emociones nos hace pasar por estos estados de tristeza, miedo, afecto, eh, ira, de manera más exacerbada o más moderada o más bajita, pero todos somos susceptibles de pasar por un episodio emocional, ¿no? Eh, este texto pone muy a la luz un hecho innegable que es que no hay un consenso sobre las características que conforman una emoción. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Si ustedes revisan este texto es de 2007 y los autores lo que nos dicen es, para esta corriente las emociones son esto, para esta corriente las emociones son esto otro, para este otro conjunto de teóricos las emociones son esto otro. ¿Qué podemos encontrar en común? Podemos encontrar en todas estas posturas de las que nos habla el texto de 2007, podemos encontrar que los autores nos comparten cómo conceptualizan otras corrientes teóricas las emociones a lo largo de la historia, y algo que comparten es que para hablar de emociones tendremos que señalar un componente fisiológico y un componente psicológico a fuerza, cognitivo, digamos. Hacia finales del texto, este texto lo que nos dice es, ojo, también hay un componente contextual, y esa parte me parece muy rica porque si bien el texto de la siguiente sesión me gusta más en torno a cómo maneja las emociones a nivel gestáltico, ese texto no reconoce la importancia de la colectividad en la emocionalidad. Y este texto hacia el final sí nos dice,
¿no? Hay sentires colectivos, hay emociones colectivas y los otros también influyen en la manera en la que yo experimento tristeza, experimento enojo, experimento miedo, Las diferentes emociones quedan también filtradas por la parte contextual y eso es importantísimo de esta lectura, que no tienen otros documentos. El reconocimiento del contexto social en el abordaje de las emociones. Entonces, recapitulando este documento, nos habla de las emociones como una reacción neurofisiológica. O la reacción neurofisiológica que tenemos ante un estímulo. Entonces, por ejemplo, vemos que atropellan a un perrito. Ese es nuestro estímulo, ¿ok? La reacción neurofisiológica que pasa por una reacción física, una reacción fisiológica, como el nombre lo dice, y una reacción cognitiva que ocurren al mismo tiempo. Esta conjunción de reacciones fisiológicas y cognitivas van a dar lugar a una salida emocional. Entonces yo si veo que atropellan a un perrito puedo sentir enojo, puedo sentir tristeza, puedo sentir miedo, puedo sentir desagrado. Difícilmente sentiría alegría. O sea, difícilmente sentiría alegría si atropellan a un perrito, a menos que el contexto de todo el evento, me haga estar condicionado de manera contextual, histórica, social, para experimentar otro tipo de alegría, otro tipo de emoción que podría ser la alegría, quizás, ¿no? Se me hace muy raro pensar que alguien sintiera alegría porque atropellan a un perro, pero podría suceder en algún contexto, ¿sale? Bueno, entonces, esta reacción neurofisiológica de la que nos habla el texto puede conceptualizarse de manera distinta. Puede haber teorías de, primero es lo fisiológico, es decir, para experimentar, un ejemplo, para experimentar tristeza, primero experimento la sensación de la lágrima. Primero experimento esa parte. Y después viene la parte cognitiva que me hace comprender que esto es un estado de tristeza. Hay otro conjunto de teorías que nos dicen, no, es al revés. Es al revés. La reacción cognitiva sucede primero y después se activa la reacción fisiológica. La lágrima vendría después de una reacción cognitiva. Hay otro conjunto de teorías que a mí me gusta más, que es esta sincronía. O sea, no es como qué pasa primero y qué pasa después, sino entenderlo como dos procesos que ocurren al mismo tiempo y que nos permiten tener estas salidas expresivas de la emocionalidad. ¿Okay? Entonces, hasta aquí nos quedamos con esto. El texto me parece bueno en este sentido que les digo, rescata la parte contextual. Y otra cosa que me parece muy importante es esta idea de ¿para qué nos sirven las emociones? Socialmente, ¿para qué me sirve experimentar miedo? Socialmente, ¿para qué me sirve experimentar tristeza? ¿Cuál es la funcionalidad de expresar, de vivir alegría y de expresar la alegría? Esta funcionalidad de las emociones, ¿para qué me sirve atravesar por estos espacios emocionales, por estos estados emocionales? También es un aporte importante de la lectura. Entonces, como cierre, lo que nos llevamos de esta lectura es, ¿no? Hay una diferencia entre la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo, son cosas completamente distintas y los extremos de estos eventos, ¿no? Como pueden ser extremos, el texto lo dice, extremos de apego o de afecto o extremos pasionales, ¿no? En esta configuración de las emociones tal cual la presenta el texto del día de hoy. Bueno, nos vemos más tarde para seguir dialogando sobre este tema. Gracias.